el sistema nervioso y se encarga de la información sensorial, de controlar los movimientos y el comportamiento y algunas funciones homostáticas. El cerebro se puede dividir en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho, que está relacionado con lo que es la conducta emocional, y en el izquierdo con lo que es lo que viene a ser la parte verbal. Estos hemisferios se pueden dividir en 4 lóbulos, que es el lóbulo frontal, parietal, temporal y el occipital. En el lóbulo frontal vamos a encontrar lo que son las funciones motoras y el control de los impulsos. En lo que es el temporal vamos a encontrar, va a estar relacionado con lo que es la memoria y la audición. En el parietal va a estar el procesamiento de la información sensorial y los conocimientos de los números, y en el occipital lo que es la visión. Tenemos la cisura de Rolando, que es la que separa el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. La cisura parieto-occipital, que separa el parietal del occipital, y por último la cisura de Silvio, que separa el temporal del frontal y el parietal. Dentro de la cisura de Rolando, cisura central, encontramos dos circunvoluciones, que es la precentral y la postcentral. En lo que es el lóbulo frontal, en los lobulillos, que es el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. En el temporal van a haber 3 circunvoluciones, que es la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. En lo que es el occipital vamos a encontrar la cisura calcáreo. Ahora vamos a hablar sobre las áreas de Braun. Se dice que el investigador Bronman en 1868 y 1918, para poder estudiar las estructuras de la corteza cerebral, lo divide en más de 44 áreas, utilizando método de estimulación eléctrico. Encontramos el área sensitiva, que es el área 3, 1 y 2, que se encuentra en la circunvolución postcentral. Esta área se encarga de las sensaciones táctiles. Si se daña esta área, va a haber una confusión en la percepción táctil, tanto como en la temperatura, en el tacto. También tenemos el área motora, que es el área 4, que se encuentra en la circunvolución precentral. Esta área se encarga de los movimientos voluntarios. Si se daña, va a producir flacidez, y esa lesión va a producir movimientos espásticos, que quiere decir que los músculos se ponen rígidos y tensos. Tenemos el área sensitiva secundaria, que es el área 5 y 7. Esta área se encuentra también en la circunvolución postcentral. Es esencial, ya que va a hacer el reconocimiento de las formas de los objetos. Si se daña esa área, va a haber una ataxia óptica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una dificultad para dirigir los movimientos de un objeto que se pueden ver con claridad. Tenemos el área premotora, que es el área 6, que se encuentra en la circunvolución precentral. Esta área se encarga de los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Esta área es la que ejecuta dar las ganas de los movimientos. Si se lesiona esta área, va a haber una apraxia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una dificultad para poder ejecutar movimientos diestros, tales como caminar. Ahora le doy el pase a mi compañera Jenny. La corteza prefrontal motora es la área 6 y 8. En estas áreas controla los movimientos asociados con los movimientos voluntarios de las personas. Es decir, cuando una persona tiene ganas de hacer un movimiento, lo hace, pero no lo ejecuta. La función de esta área es organizar y controlar los movimientos voluntarios mediante los estímulos sensoriales, visuales, táctiles y auditivos. La lesión en esta área puede causar que la persona no pueda ejecutar movimientos tales como diestros, complejos y secuenciales, tales como caminar. En la corteza prefrontal, la área 9, 10, 11 y 12 de Bronman, esta área es muy desarrollada en el hombre. Se relaciona en general con los procesos superiores del pensamiento, de la voluntad y el razonamiento y el juicio. Las lesiones a estas áreas bilaterales puede producir permanentes conductas severas en la personalidad, en la cual hace al ser humano menos excitable y menos creativo, en la cual la inhibición en el individuo, en la persona, puede hacer que una persona que sea limpia o ordenada se convierta todo lo contrario y sea una persona sucia y desordenada.
En el área de Broca, el área 44 y 45, el área encargada del lenguaje expresivo, del lenguaje hablado y el lenguaje escrito, en la cual en esta área el individuo que presenta una lesión en esta área puede causar la afasia, que es la dificultad para entender y articular el lenguaje escrito y hablado. En la área límbica, el área 22. Área de Wernicke, área 22, 39 y 40. Esta área se conecta con el área de Broca mediante el fascículo longitudinal superior. Su función es la comprensión y producción de discursos. Sus afasias vienen a ser los discursos fluidos pero carentes de significado. Tenemos afasia de tipo motoras y tipo sensitiva. En la afasia motoras encontramos la anartria y la agrafía, y en el sensitivo encontramos la sordera verbal y la ceguera verbal. En la agrafía viene a ser la incapacidad para la producción de textos. La sordera verbal es cuando la persona le hablan pero no entiende. La ceguera verbal es cuando escribe pero no entiende lo que escribe. Auditiva primaria, área auditiva primaria 41 y 42. Su función es de cambios de frecuencia y localización de fuentes sonoras. Esto viene a pasar al área auditiva secundaria. Su estimulación produce sensaciones burdas como son sonidos, etc. Su lesión viene a ser la dificultad de la ubicación del sonido y el espacio perdido en la audición. O área visual. Esta área, su función es procesar la información que entra mediante ambos ojos o la visión binocular. Si se lesiona esta área, produce una ceguera completa. En el área o zona que se haya afectado. Puede ocurrir dos tipos de lesiones: la cuadranopsia, que es cuando se lesiona un cuarto de la área o campo visual, o la hemanopsia homónima, que es la mitad contralateral que se lesiona. Área 18 o 19, la área psicovisual o corteza visual secundaria. Su estimulación evoca alucinaciones reales. Sus daños son variados, ya que puede incapacitar puede hacer no reconocer los rostros, la prosopagnosia.